Una pena interrumpir allí. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra semana número 12 del diplomado, ya terminando proceso. Ofrecer excusas porque por motivos de agenda el día de hoy debimos cambiar la temática. Esta temática estaba programada para la semana 13 y la semana 12 será desarrollada en la próxima semana. Sin embargo, hoy tenemos una sesión muy importante que está directamente relacionada con cuáles son esas herramientas jurídicas, administrativas con las que contamos el magisterio para la lucha en la defensa de nuestros derechos. Nos acompaña hoy en la tutoría el profesor Vicente Bryan, director de la escuela, y como conferencista tenemos a una maestra abogada que ya será presentada por el profe Vicente. Profe Vicente, muy buenos días. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, compañera Ana María Cepeda, para las demás compañeras y compañeras de nuestro diplomado, para la compañera Isabel Olaya, nuestra secretaria de Educación Sindical de FECODE, y decirles, compañeros y compañeras, como acaba de expresar la compañera Ana María, por razones inaplazables e indelegables, se tuvo que hacer este cambio, pero como se dice en matemática, que el orden de los factores no está del producto, y como queremos que sea la propia colega encargada de manejar, hace parte del fondo, y queremos que sea ella quien maneje el tema, hicimos esa pequeña modificación. Pero hoy también tendremos un tema muy importante sobre reclamaciones administrativas, y quien va a compartir con nosotros por un espacio de 30 minutos y posteriormente otros 30 minutos dando respuesta a las inquietudes y preguntas que ustedes tengan, es nuestra colega Joana Rocío Jiménez Jiménez, quien es licenciada en educación, también es abogada, es magíster en filosofía de nuestra Universidad de Rosario. Igualmente tiene un doctorado en educación de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. La colega se vinculó con el decreto 1278, tiene más de 17 años de experiencia, actualmente es directiva docente en nuestra capital, Bogotá. Igualmente, ella es integrante de la Comisión Jurídica de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es también delegada de nuestra Asamblea de la ADE, de nuestro sindicato de Bogotá. Y es amante de la investigación, todo lo que tiene que ver con la convivencia en el cuidado de la paz. Entonces, como ustedes pueden ver, es una hoja de vida excelente, pedagoga, abogada, y que vamos a tener el lujo de compartir con ella en el día de hoy. Entonces, en nombre de la Federación, en nombre de la Secretaría de Educación y Formación Sindical y de nuestro equipo, le damos ese saludo especial de bienvenida a la compañera Joana Rocío Jiménez. Entonces, antes de que ella inicie, vamos a escuchar, como es costumbre, a nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero. Compañera Isabel Olaya Cuero, tiene usted la palabra. Muy buenos días, compañero Vicente, director de escuela, a los compañeros del equipo, a la doctora Joana, bienvenida, nuestra colega y nuestra una del equipo jurídico de FECODE. A ustedes, compañeros y compañeras, que hoy estamos ya casi finalizando en la 12ª semana de nuestro diplomado. El tema de hoy es un tema muy importante, compañeros, que es el tema de las vías gubernativas o las actuaciones administrativas, que se llama ahora.
que son esos procesos administrativos que lleva a cabo una autoridad administrativa, o ese mecanismo que nos da la ley para la revisión de las decisiones o de las actuaciones que se hacen pues en contra de un trabajador, de cualquier persona. Un tema supremamente importante para nuestro conocimiento, para el magisterio. Hoy, ante las diversas violaciones de derechos que vive abocados los maestros y maestras de Colombia, en todas partes, en las secretarías de educación, en los colegios, en todas partes donde nosotros nos movemos, hay un gran número de violaciones de derechos que se vulneran y que muchas veces se dan por el abuso de autoridad, por el abuso de poder, por la corrupción mangualada, pues, entre los que son expertos en violar los derechos del pueblo. Pero lo más grave es por el desconocimiento que tienen algunos docentes de los derechos que nos asisten como ciudadanos, como trabajadores, como seres humanos. Tenemos desconocimiento de nuestros derechos, pero más tenemos conocimiento de esas normas que regulan y que protegen nuestros derechos. Y eso lo vemos en muchas instituciones educativas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tengo un caso palpable como ejemplo de una profesora, Felisa Benítez, de una institución de Buenaventura, un caso que lleva casi 2 años académicos sentada en la institución sin carga académica, a pesar que ha hecho todas las actuaciones administrativas, a pesar que las tutelas, derechos de petición, recursos, lo que se llama de cumplimiento, bueno, todo ha sido a favor de la compañera y así es de muchos compañeros. No ha sido posible que el administrador pueda cumplir con todas esas órdenes, esos mecanismos pues que tenemos, que la ley nos da y que se manguala muchas veces con la Secretaría de Educación, con los administrativos para que no hagan cumplimiento. Aquí la doctora Joana nos va a socializar qué hacer en todos estos casos. Tenemos de parte administrativo, de rectores y rectoras, violaciones de derechos, pero también tenemos de compañeros docentes violaciones de derechos. Qué bueno sería que pudiéramos nosotros estar en nuestras instituciones educativas en un ambiente sano, sin violar el derecho del uno y del otro y cumpliendo la norma. Doctora Joana, este es un tema muy importante porque nos va pues a hacer claridad sobre ese actuar de nosotros en todos los espacios que nos movemos y especialmente en las instituciones educativas. ¿Cómo hacer para que esas actuaciones o esas decisiones que da la norma cuando nosotros colocamos un derecho de petición, cuando hacemos un recurso, cuando coloquemos una tutela, y que salen positivas a favor del docente, qué hacer para que el administrativo cumpla con esa norma? De verdad que es un tema muy importante por todo lo que les estoy diciendo que está viviendo pues el maestro y maestra en los espacios donde se mueve. Igualmente decirles, compañeros y compañeras, pues que hay que aprovechar todos los espacios donde nosotros nos encontremos, respetando la democracia, respetando el pensamiento, las ideas, pero los maestros y maestras de Colombia tenemos un compromiso muy grande. Demasiadamente grande es el compromiso. Y tenemos que ser coherentes con lo que hemos hecho en las calles, con esas exigencias que le hemos hecho a estos gobiernos que nos han tenido pues en la ignominia, donde las políticas han sido lesivas y nefastas para el pueblo y por ende para los maestros y maestras de Colombia, donde se violan derechos, donde nos quitan todo lo que hemos logrado en las calles, en las movilizaciones, en las negociaciones, donde no se cumplen esos acuerdos. Hoy necesitamos de verdad tener en el gobierno a alguien que pueda ayudarnos a vivir sabroso, a vivir en paz, a vivir con dignidad, a entender que somos colombianos y colombianas y que todos tenemos ese derecho a esa igualdad.
el llamado de FECODE, que aprovechemos esta semana, hagamos ese compromiso que cada día podamos conseguir 3 o 4 nuevos de aquí al 29, personas que entiendan, que nosotros los sensibilicemos, que es el momento del cambio, para que se puedan cumplir las normas, para que se puedan cumplir todos esos mecanismos que nos da la ley, esos mecanismos de defensa de esos derechos, de tener un gobierno de verdad que quiera ese cambio. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Como siempre, desde FECODE, pues, continuamos defendiendo los derechos, continuamos defendiendo la vida, la paz, la democracia, pero en esta semana estamos en modos de primera para el cambio del 29 de mayo. Muchísimas gracias, compañeros, y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, compañera Isabel Oraya Cuero, ejecutiva de FECODE y responsable de la educación y la formación sindical. Entonces, colega Joana, durante 30 minutos usted va a hacer uso de la palabra para exponernos aquí lo importante de esas reclamaciones vía administrativa, y cuando le ondeando y luego de que su brillante exposición que vamos a escuchar, entonces los colegas harán las preguntas o aportes pertinentes. Entonces, nuevamente decirle bienvenida aquí a disertar con sus colegas esos bellos conocimientos jurídicos y pedagógicos que usted tiene. Entonces, doctora Joana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor Vicente. Muchas gracias a la profesora Isabel Olaya, quien ha hecho un trabajo muy juicioso y dedicado en todo este trabajo de la formación en la escuela sindical, que es algo tan importante en estos tiempos en los que definitivamente los maestros y las maestras y la ciudadanía en general requiere conocer cuáles son los derechos, los recursos, los medios y sobre todo la organización sindical para fortalecer las organizaciones, la formación sindical para lograr o evitar, mejor, que esos enemigos públicos de los maestros, del magisterio, de la federación y de todos sus sindicatos filiales puedan lograr esos cometidos que tienen, que es acabar con la dignidad de todos los maestros y maestras. Entonces, agradezco la generosidad con la que me han presentado, pues han dicho unas palabras muy bonitas de mucho reconocimiento. Vamos a iniciar nuestra presentación de hoy, la cual está establecida en su módulo de formación, y vamos a trabajar el tema de las vías gubernativas y algunas acciones de derecho con relación a lo que tiene que ver con la manera en que los ciudadanos y las ciudadanas podemos exigir digamos, el cumplimiento de esos derechos, pero también parte del cumplimiento de los deberes que nosotros como ciudadanos y como funcionarios públicos tenemos que cumplir. Allí también es importante, hacemos un énfasis, por supuesto, en el elemento de la garantía de los derechos, pero también dentro de esa ética y esa responsabilidad que tenemos como maestros y maestras, hacemos mención a los deberes y cómo la norma también a nosotros nos lleva a que tengamos cuidado en determinadas cosas. Ustedes me indican, si son tan amables, si están viendo la presentación, si la están viendo suficientemente amplia o si está... Se mira muy bien. Listo, gracias, muy amable. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a ver, el tema está vías gubernativas, acciones de derecho y debido proceso. Son 3 asuntos que vamos a trabajar en esta sesión de hoy. Pues ya me presentaron, no voy a detenerme en esta presentación, y vamos a iniciar el tema con un elemento fundamental que es el Estado Social de Derecho. ¿Por qué arrancamos por este primer elemento de Colombia como un Estado Social de Derecho? Porque precisamente este artículo primero de la Constitución Política de Colombia es la que da lugar y da origen a todos los procesos que tienen que ver con la exigencia de que exista
un debido proceso y una debida actuación administrativa en cada una de las decisiones que tome el Estado colombiano. Y cuando hablo del Estado colombiano, incluso hablo de quienes son parte del sector privado. A veces existe una tendencia equivocada a creer que las personas que pertenecen a los sectores privados no se rigen por las condiciones que establecen, por ejemplo, para nosotros los maestros y maestras que somos parte del servicio público de educación. Aplica en general para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, y este Estado social de derecho definitivamente apunta esencialmente a que Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Aquí voy a hacer voy a ir tratando de tomar a la medida que vamos conversando, que les voy conversando sobre el tema, algunos de los ejemplos de lo que esto implica. Cuando hablo de una república unitaria descentralizada, estoy hablando precisamente de la organización administrativa que tiene nuestro país. Nuestro país se organiza en 32 departamentos y sus respectivas entidades territoriales. Ahí es donde se materializa el principio de la descentralización. Los departamentos, las ciudades principales, esas ciudades capitales, los municipios a través de sus alcaldes, de sus consejos municipales, bueno, de todas las figuras que nosotros conocemos de organización del Estado, hacen materia esa descentralización, porque son las que organizan sus comunidades y son las que definen cómo digamos, dentro del marco de la norma, cómo se da esa estructura de su comunidad, de su población. Ahí radica la descentralización. Autonomía, por supuesto, de esas entidades territoriales, no solamente autonomía en términos económicos, sino también de decisión. Aquí en Colombia, desafortunadamente, estamos viendo una serie de medidas que van en contra de este principio. Por eso hay muchos juristas en la actualidad que hacen referencia a que Colombia se encuentra actualmente en una crisis del Estado social de derecho. Desafortunadamente, el gobierno actual aplica mecanismos y aplica acciones que van en contravía total del Estado social de derecho. Aplica, por ejemplo, destituciones arbitrarias de autoridades regionales, aplica señalamientos sectarios. Cuando hablo sectarios, digo dirigidos hacia uno u otro sector, dependiendo de los intereses políticos, y no reconoce la condición participativa y pluralista. Desafortunadamente, hoy, en medio de nuestra conversación sobre las vías gubernativas y el Estado social de derecho, estamos ubicados en una de las realidades más críticas de la garantía de este derecho. En este momento, Colombia pasa por una de las situaciones más difíciles de respeto por la Constitución política y por esta condición de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en condiciones iguales sin distingo de sus filiaciones de cualquier tipo, religiosas, sexuales, políticas, económicas. Desafortunadamente eso no se está dando. Pues en la Constitución política o en el documento de la Constitución política se establece precisamente que el Estado social de derecho es el que prima y es el garante de esta condición. Lamentablemente, pues ya ustedes están viendo la diapositiva y yo sé que ustedes al leerla están pensando, pero está ocurriendo absolutamente todo lo contrario a lo que la Constitución política establece. Bien. Teniendo claro por qué nosotros hablamos de derechos, de normas y de Estado social de derecho y por qué hablamos de este tema de las vías gubernativas, que eso está contemplado aquí en el artículo 1 de la Constitución, vamos a mirar un poco cuáles son los fines del Estado. ¿Por qué es necesario tener claro estos elementos cuando uno habla de vías gubernativas?
y de acciones de derecho, porque todas las actuaciones que vayan a tener los ciudadanos y ciudadanas, llámense funcionarios públicos o llámense ciudadanos activos, digamos, de la vida privada, por llamarlo de alguna forma, se rigen, nos regimos por estas condiciones del Estado Social de Derecho. Entonces, en toda acción que vayamos a aprender, nosotros a emprender, tenemos que tener unas condiciones mínimas para poder iniciarlas. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la preparación de todas las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. Se supone que estas que acabo de mencionar son los fines esenciales por los cuales, se rige toda actuación administrativa. Ahí ustedes van sacando sus conclusiones si eso realmente es lo que está pasando o desafortunadamente estamos en medio de un sueño, de una pesadilla interminable en el tema de respeto por los derechos y las garantías de los ciudadanos en Colombia. Esperemos que sea terminable de mañana en 8 días. ¿Qué hay que reconocer entonces a cada una de las personas que hacen parte de este Estado Social de Derecho? Es decir, a los ciudadanos y ciudadanas del Estado colombiano, independientemente de su edad, de su sexo, de su raza, de su origen económico, de su origen geográfico. Se le debe reconocer su vida, su honra, sus bienes, sus creencias y todos aquellos derechos que estén relacionados con sus libertades. ¿Por qué se hace esto? Porque es la manera de materializar la libertad y la vida y un derecho fundamental que hemos escuchado y es la dignidad humana. Colombia establece como un principio fundamental en su constitución política la dignidad humana. Entonces, vamos a mirar qué reconoce el Estado Social de Derecho colombiano a sus asociados. Cuando hablamos de los asociados, estamos hablando de los ciudadanos y las ciudadanas. Primero, y ustedes están viendo ahí en algunas de las imágenes y de los gráficos que coloqué, que estoy aquí proyectando, y es la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Este principio de oportunidad significa que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen esa, valga la redundancia, oportunidad de acceder a la ley en las mismas condiciones. Absolutamente todas. Todas las personas aparentemente tendrían, discúlpenme que yo utilice unas palabras de las que pongo en sospecha la aplicación de estos principios, porque desafortunadamente es una de las realidades a las cuales nos estamos viendo confrontados los colombianos y las colombianas. Entonces el principio de oportunidad establece que todos y todas los colombianos tienen esa garantía de poder acceder a la protección del Estado a través del reconocimiento de sus derechos. En condiciones de igualdad, ustedes están viendo ahí la muñequita, que supuestamente tendríamos para acceder, por ejemplo, al sistema de justicia. Todos los colombianos y las colombianas en términos de respeto. Y se plantea una pregunta, porque desafortunadamente son principios que están en tela de juicio en el ejercicio actual de la política colombiana y del gobierno colombiano. Por supuesto que le debe reconocer el Estado Social de Derecho a los asociados y a las asociadas ciudadanos y ciudadanas colombianas las garantías constitucionales. Miren que aquí aparece algo fundamental y que tiene que ver mucho con nuestro ejercicio docente en las aulas. Parte de la constitución política, de esa garantía constitucional es la enseñanza de la constitución política. La enseñanza de la constitución política es un deber
para el Estado colombiano. Y si nosotros nos damos cuenta, esa enseñanza está por allá refundida en las políticas públicas de educación, porque definitivamente no le conviene al Estado y a los quienes, al Estado, y entiéndaseme, cuando estoy hablando del Estado, estoy diciendo quienes están en este momento en cabeza del gobierno, porque el Estado somos todos, todos hacemos parte de él, todos y todas, y tenemos esa responsabilidad de enseñar la Constitución y de hacerla que sea viva en todo el ejercicio ciudadano. Una invitación muy cordial a los maestros y a las maestras que nos están escuchando en este espacio es que así el Estado colombiano no la garantice, nosotros como maestros y maestras debemos hacer ese ejercicio. Debemos garantizarles a nuestros estudiantes como futuros ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, con toda la que tienen que hacer el ejercicio pleno de su ciudadanía, para que ustedes formarlos, enseñarles la Constitución y poner a discusión muchos temas que están allí relacionados. El año antepasado, la Corte Constitucional estuvo celebrando el cumpleaños de la Constitución Política y encontraba dentro de sus análisis que muchos de los principios que se establecen no están siendo cumplidos. Hay un programa de formación, y esto es aquí una cuñita para todos ustedes. Cuando ustedes entren a la página de la Corte Constitucional de Colombia, hay una cantidad de material didáctico y pedagógico con el cual ustedes pueden trabajar la Constitución con sus estudiantes en las aulas. Bueno, antes de pasar a hablar un poco del debido proceso, el cual se establece en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, vamos a ubicarnos un poco al respecto de qué es eso de la vía gubernativa, qué es, porque tiene una relación directa con este artículo. ¿Qué es lo que hay que comprender de la vía gubernativa? ¿Cómo aplica? ¿Cómo se usa? Bueno, la vía gubernativa es una acción que tiene todo ciudadano, un derecho que tiene todo ciudadano para acudir a la administración pública en el caso de que una de las decisiones o comunicaciones que se hayan emitido se considere que va en contravía o viola derechos fundamentales. ¿Cómo se inicia en la práctica administrativa? Ojo con lo que voy a decir, y aunque eso lo voy a ampliar un poco más adelante. ¿Cómo se inicia en la práctica administrativa la vía gubernativa? Se inicia con dos recursos específicos que ustedes han escuchado, que conocen muy bien, que son los recursos de reposición y los recursos de apelación. ¿Por qué estos dos recursos? Porque la vía gubernativa se activa cuando la administración pública emite un concepto, una decisión que se considera o requiere ser aclarada por parte de la administración, el ciudadano interpone estos recursos. A veces nos preguntamos, bueno, tratar de decir, bueno, salió la resolución de la Secretaría de Educación, voy a poner un ejemplo cercanos a los nuestros, o salió un documento del Ministerio de Educación Nacional o un documento de cualquier entidad pública, y nosotros tenemos en principio 10 días para interponer esos recursos. Ahí es donde se da la opción de iniciar esa vía gubernativa. ¿Nosotros por qué hacemos eso? Nosotros hacemos eso para decirle a la administración que no estamos de acuerdo con todo o con parte de la decisión que se haya tomado, o que se le solicita que se aclare o se especifique un punto específico. Ahí es donde se da luz a la vía gubernativa. Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver con el artículo 29 de la Constitución Política? Y es vital
todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a que se le aplique el debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas. Hay unos pasos del debido proceso que deben ser respetados. Hay unas condiciones del debido proceso que ahorita las vamos a compartir. Y allí vamos a ver cómo este debido proceso se conecta directamente con el pleno goce o el goce efectivo del derecho a que el ciudadano apele o contradiga las decisiones de la administración. Cuando ustedes leen una resolución, un decreto, bueno, dice en la resolución generalmente, porque los decretos tienen, o los documentos administrativos tienen unos términos y unos manejos de ley distintos. Vamos a hablar de algunos en los cuales los ciudadanos tienen una relación un poco más directa. Un acto de nombramiento de un docente o un acta o una resolución de reconocimiento de escalafón, cosas cercanas a los nuestros, o un acto de destitución o de sanción disciplinaria. Todos esos, digamos, todas esas decisiones están amparadas por algo que ustedes leen al final de esa resolución que dice que el ciudadano cuenta con 10 días para interponer los recursos de ley. Eso hace parte del debido proceso, que el ciudadano pueda controvertir. ¿Listo? El artículo 29 de la Constitución Política dice que todas, absolutamente todas las actuaciones judiciales, administrativas, incluso, mírese lo que voy a decir, las acciones civiles están supeditadas a que se cumpla este derecho a que se le dé el debido proceso. Yo no voy a leer, ahí están los elementos más claves, pero voy a hacer mención a algunos de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros claro en el debido proceso? Tenemos un derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado si se requiere, ¿cierto? A que durante el proceso nosotros tengamos conocimiento pleno de cada una de las acciones que se llevan a cabo y que antes de que exista una decisión administrativa o judicial, nosotros tengamos acceso a todas y cada una de las etapas que se desarrollaron. Esos derechos son los principios de publicidad y el derecho a la participación. Pero además tenemos derecho a impugnar la decisión que se haya tomado con esa acción. Digamos que el artículo 29 está muy en términos sancionatorios porque habla específicamente sobre el tema de sentencias condenatorias. Sin embargo, esto no quiere decir que no se aplique en las actuaciones administrativas. Otro recurso que vamos a conversar hoy es el del derecho de petición. ¿Cuándo opera un derecho de petición? ¿Cuándo debemos interponer otro tipo de recursos? Bien, esto es muy importante. El derecho de petición se utiliza y es una capacidad, por así decirlo, que tiene todo ciudadano para presentar peticiones respetuosas a las autoridades en términos que están establecidos en ese primer artículo que ustedes leyeron de el Estado Social de Derecho y de los fines del Estado. Muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿cómo presento un derecho de petición? Si usted se leyera ese primer artículo o esa parte inicial de la Constitución Política, podría ser un ejercicio de una configuración de un derecho de petición muy sencillo, porque allí dice, el ciudadano tiene derecho a solicitar con claridad lo que requiere de la administración pública en los términos del respeto, la igualdad, la pertinencia, la participación, entre otros. Esas son las condiciones que enmarcan un derecho de petición.
¿Cuándo nosotros presentamos un derecho de petición? Cuando tenemos una situación que amerita una claridad puntual o una solución específica frente al problema de un ciudadano o ciudadana. Vuelvo y repito, este no aplica únicamente para el sector público, también aplica para el sector privado. Un derecho de petición se le puede pasar también a las personas que se rigen por el derecho privado y está en la obligación de responderlas, ¿sí? Las empresas privadas, las organizaciones privadas, todas aquellas organizaciones que están en el marco del Estado Social de Derecho están en obligación de dar respuesta a las solicitudes respetuosas. Muchas de las preguntas que llegan a la Comisión Jurídica es, ¿tengo que pasar un derecho de petición o puedo pasar una carta? Quiero contarles que eso ya, digamos, toda solicitud respetuosa del ciudadano, discúlpenme, aquí tomo un poquito de agua. Toda solicitud respetuosa de los ciudadanos constituye el carácter del derecho de petición. Toda. Así en su encabezado no diga derecho de petición en el marco del artículo 23 de la Constitución Política. Por el simple hecho de que ustedes estén radicando una solicitud, ustedes ya están interponiendo un derecho de petición. Así no lo estén enunciando. Ojo con lo que estoy diciendo. A veces nos confundimos en esa tarea y nosotros debemos como tener muy claro que tampoco por el hecho de que nosotros no hayamos interpuesto en la cabeza de ese documento la condición de derecho de petición, no significa que no tenga esa característica. Esto es algo que tenemos que tener todas esas solicitudes tienen unos tiempos de respuesta, que es lo que vamos a revisar. ¿Quién puede interponer un derecho de petición? Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano colombiano puede interponer un derecho de petición ante autoridad pública o autoridad privada cuando considere que requiere algún tipo de claridad o atención de una situación específica. Cualquiera de ustedes. ¿Cómo se hace y cuáles son los términos de ese derecho de petición? Bueno, los derechos de petición deberán resolverse en los 30 días hábiles siguientes a su recepción. Estos términos son muy importantes. Y las preguntas que hacen muchas personas es, ¿cuánto tiempo tiene para responder? Resulta que los derechos de petición tienen unas condiciones distintas para su resolución, dependiendo de el tema que se ocupe o que se trate, perdón. En ese derecho de petición, el ciudadano tiene, la organización o el accionado, por así decirlo, tiene unos tiempos de respuesta. Hay unos que son de un tiempo de respuesta corta, que son aquellos que implican derechos fundamentales. La salud, la educación, la vida, el trabajo, la integridad humana, deben tener respuesta antes de esos 30 días, máximo 15. Y aquí pues voy a hacer mención a algo que es muy importante. Estábamos en un proceso de emergencia sanitaria donde los temas de derecho de petición estaban duplicados, los términos, perdón, estaban duplicados. A partir de la semana pasada ya se sancionó la ley y volvemos a los términos iniciales. O sea, ya en este momento ninguna entidad pública nos puede decir que se toma más del tiempo por el estado de emergencia porque ya se sancionó la ley que vuelve otra vez al estado normal de las cosas los términos para la resolución. Hay unas condiciones que alargan esa respuesta. Esas condiciones son cuando la entidad accionada requiere
solicitar información de otras entidades. Ahí se alarga un poco el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Al Ministerio de Educación Nacional le interponen un derecho de petición sobre un tema específico, pero en uno de sus puntos está solicitando que la Federación Colombiana de Educadores haga mención o responda algo. Como la respuesta no la tiene toda el Ministerio de Educación Nacional y tiene que dar traslado a la Federación Colombiana de Educadores, ahí es donde aplica los 10 a 20 días hábiles, cuando tiene que solicitar información. ¿Cómo voy del tiempo? Profe, tienes tu micrófono cerrado. Le faltan 5 minutos. Ah, para caramba. aprender. Okay. Dios mío, bueno, vamos a tratar de que... Gracias, profe. Bueno, viene algo muy importante que es la acción de tutela. La acción de tutela es otro de los recursos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para interponer algún tipo de reclamación ante las autoridades judiciales. Mire la diferencia de la acción de tutela con el derecho de petición. El derecho de petición se interpone ante el directo responsable, o sea, ante directamente la persona que me está generando el daño, por así decirlo. La acción de tutela, como ustedes bien lo saben, se interpone ante la autoridad judicial. ¿Qué es lo que se busca con la acción de tutela? La acción de tutela busca que a través del juez de tutela se garanticen los derechos fundamentales. Ojo, la acción de tutela aplica para derechos fundamentales y derechos que tienen que ver con esos elementos como la salud, la educación, la vida, la integridad humana, el trabajo, incluso la paz, que es uno de los derechos que compone la Constitución política. A veces ocurre que nosotros interponemos acciones de tutela donde decimos, no, pero es que el juez no me dio respuesta. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque los ciudadanos y ciudadanas no están interponiendo una acción de tutela conforme a lo que se requiere. Y el juez le dice, no le tutelo los derechos porque el ciudadano no está argumentando. El tema de la tutela es un tema muy, muy, muy importante, porque si nosotros interponemos una acción de tutela en los términos que no son los precisos, podemos llegar a comprometer incluso nuestra responsabilidad ciudadana, porque incluso el juez puede llegar a sancionarnos a nosotros como ciudadanos si acudimos al medio de la tutela cuando no existe el derecho para eso. ¿Cuáles son las características de la tutela? Es una acción subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo ya he recurrido a las instancias que deben garantizarme el derecho y esas instancias no me lo han garantizado, valga la redundancia allí, entonces acudo a la acción de tutela y tiene una condición y es que es una resolución inmediata. El juez de la República tiene hasta 48 horas para dar respuesta a lo que se está instaurando en el documento de la tutela. ¿Cuáles son las características de este documento? Debe ser un documento sencillo, porque aparte de lo que uno cree, una acción de tutela no necesita ser configurada por un abogado, pues sí revisada, pero si el ciudadano aprende a hacerlo, lo hace muy bien. Aquí ustedes están viendo una página de la Personería de Bogotá, que ahorita les comparto el link de pronto en el chat, donde ustedes pueden elaborar acciones de tutela y pueden aprender más cómo hacer esas acciones de tutela. Específica, porque tengo que decir puntualmente qué es lo que necesito. No me toca ponerme a darle vueltas y vueltas, no. Tengo que decirle al juez, señor juez, necesito que me tutele esto. Y eficaz, porque siempre el juez tiene que dar una respuesta de fondo. La acción de tutela tiene unos términos de impugnación de 10 días, que son los 10 días que establecen los mismos recursos de ley, y allí están unas condiciones. Si yo impugno la tutela, ¿esto qué quiere decir? Que yo no estoy de acuerdo con lo que el juez dijo. Tengo 10 días para interponer esa impugnación, ¿sí?
La impugnación deberá ser remitida dentro de los 2 días siguientes al superior jerárquico. Aquí está, quien dispondrá de 20 días para resolverla. ¿Cuál es el superior jerárquico del juez? En este caso, tendremos que revisarlo ante la Corte Constitucional, o el Consejo de Estado, en el caso si es una acción de tutela administrativa. Bueno, eso discúlpenme que estoy corriendo un poquito. Vamos aquí ya a terminar con el tema del recurso de reposición y apelación. Es un recurso que se interpone ante las acciones administrativas específicamente. ¿Listo? Específicamente ante acciones administrativas. Acciones que haya resuelto la administración pública. Este sí no aplica en el caso de las acciones privadas. Aquí el recurso de reposición y apelaciones es contemplado dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y tiene un término de 10 días para interponerse. ¿Listo? No requiere presentación personal. Se debe sustentar específicamente cuáles son esos motivos de la inconformidad y se puede en la solicitud solicitar y aportar pruebas. Entonces, por ejemplo, si a mí no me tuvieron en cuenta algo, yo lo puedo hacer que en ese recurso de reposición me lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y pues bueno, ahí hay otras condiciones. Ahí igual están algunos de los links. Yo les voy a compartir en el chat para que ustedes también puedan. Bueno, profe, quedó ahí. Muchas gracias. Ok, doctora Joana, le agradecemos. Entonces, le pido por favor continúe para que ahora las compañeras Luzay y Ana María van a estar en contacto con nuestros colegas para las preguntas o inquietudes que ellos tengan. Entonces, compañera Ana María y compañera Luzaida. Bueno, Muchas gracias, licenciada Joana. gracias. Vamos a tener 5 participaciones con voz y unas preguntitas del chat. Entonces, si quieres Bueno, iniciar. fueron preguntando desde muy temprano, dice la profe Esperanza García: en mi departamento se realizan traslados sin consultos de manera alarmante donde generalmente se desmejora el maestro. ¿Podrías por favor indicar puntualmente qué hacer en esos casos? El profe Orlando pregunta con fundamento en la disertación: ¿qué o cuál debe ser la función de los asesores jurídicos de los sindicatos filiales en defensa de los derechos y reivindicaciones de los docentes afiliados y no exponernos con mucha frecuencia o otorgar poderes a los abogados externos para solicitar o pedir cosas tan elementales que pueden realizarse bajo la orientación de dichos asesores jurídicos, que en la mayoría de los casos son docentes que han tenido la oportunidad de estudiar derecho? Compañera María Claudia Castillo. Compañera María Claudia Castillo. Compañera Sandra Esperanza García. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, un minutico, bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, muy interesante. Realmente yo pienso que en mi caso uno se siente muy vulnerable muchas veces con todas, como con las cosas que les pasa a uno de resoluciones y de todo. Mira, específicamente, de hecho, acaban de leer una preguntita que yo puse ahí y es lo que yo pues quiero preguntar y plantear aquí, y es que en mi departamento digamos que se ve mucho el tema de los traslados sin consultos, ¿cierto? Razones, pues bueno, yo creo que aquí podemos y adivinar muchas, ¿no? Son esas plazas que se utilizan para hacer política, ¿cierto? Para acomodar al amigo, para el otro, y de hecho a veces hasta los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación le responden a uno, ¿no? Le dicen, yo tengo un jefe arriba, bueno, pues es el edificio y pues arriba queda la gobernación y abajito queda la Secretaría de Educación. Y le dicen a uno, y él es el que dice qué plazas puede utilizar y qué no y con quién. 15 Entonces, la verdad, segunditos, aquí, ay, gracias, somos muy vulnerables a que en cualquier momento nos trasladen sin saber por qué y que de hecho nos desmejoran. Siempre es desmejorado para el docente que es trasladado de manera inconsulta. Entonces, puntualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como para tenerlo claro. Muchísimas gracias. A ti, mi profe, gracias. Pregunta el profe Walter: ¿qué se debe hacer cuando no se da respuesta a un derecho de petición en los tiempos estipulados legalmente?
Pregunta la profe Giovanna, si se tiene ya una impugnación que se lleva ya mucho tiempo para la resolución por parte de un juez, ¿se podría instaurar una acción de tutela para la pronta respuesta? Profe Ana Lucía Castiblanco. Profe Ana Lucía. Profe Eliana Ruth Garzón. Parece que no están. Pregunta el profe Diego Alexander, ¿la notificación por correo electrónico se cuenta desde que se lee o desde que llega el correo? Ejemplo, el correo llega a las 5 p.m. Profe Geniver Plazas. No están. Pregunta la profe Claudia Ladino, buenos días, aunque explicó con claridad lo de un Estado social de derecho, no me ha quedado claro. ¿Podría, por favor, darme un ejemplo más manejable para comprenderlo mejor y explicarlo a mis colegas estudiantes y estudiantes? Como no están 4 personas de participación con vos, entonces vamos a darle la posibilidad a 4 compañeros que levantaron la mano. Profe Orlando David, a los 4 primeros. Gracias, Profe Orlando, Luz un Aida. minutico. Yo sé que es un minutico, vamos a aprovecharlo. Felicitar a la disertadora en este caso por muy puntual. Y quisiera, más que una pregunta, es una sugerencia. ¿Por qué no programar un programa exclusivo para tener orientaciones como estas que son fundamentales? Para que nosotros docentes no nos veamos abocados a estar dando poderes a diferentes abogados. Mira, hay cosas que se pueden solucionar simplemente con la orientación del sindicato, pero muchas veces uno acude a los sindicatos y le dice, no, es que el asesor jurídico está únicamente para asesorar al sindicato. Oye, ¿es que acaso yo no soy del sindicato? ¿O solamente ellos en la parte contractual o en la parte de negociación es cuando llega el asesor jurídico? Yo creo que los sindicatos deben establecer una serie de formatos que le permitan al docente común y corriente acceder a ellos para poder reclamar ciertas cosas sin necesidad de dar poderes a los 15 abogados. segunditos, mi profe. Ah, bueno, muy bien. Gracias, profe. Gracias. Pregunta la profe Betty Astrid. ¿Las instancias de participación de un colegio como el consejo académico, el consejo directivo, comité de convivencia reciben cartas y reciben respuestas verbales? ¿Es necesario las respuestas escritas? ¿Cómo se relacionan administrativamente? Pregunta la profe Claudia Ladino, ¿a quién acudimos los maestros con nuestras tutelas? ¿A la Corte Constitucional? Profe Diego Herrera. Buenos días. Un minutico, mi profe, bienvenido. Gracias. Una preguntita. El hecho de haber excluido a los abogados del concurso docente, ¿ahí se vulneró algún derecho fundamental? Y pues tengo entendido que el sindicato interpuso alguna tutela, creo. Entonces me gustaría saber qué pasó con el proceso. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Pregunta al profe Carlos Galván, ¿qué estrategias se pueden implementar para garantizar el reconocimiento del Estado Social de Derecho en el reconocimiento de los derechos fundamentales en Colombia? Profe Jimmy Triana. Profesor Jimmy. Buenos días. Un minutico, mi profe. Bueno, estoy de acuerdo con algunos comentarios que pues el tiempo es muy limitado para hablar de este tema. Considero que apenas fue un abordaje conceptual y valdría la pena hablar de casuística, qué ha pasado en determinado departamento con alguna subdirectiva, porque eso ayuda a ilustrar. Digamos que yo sí lamento mucho que haya sido muy limitado el tiempo de la exposición de Johanna. Gracias. Gracias, profe Jimmy. Pregunta el profe John, ¿cómo lograr que la evaluación de desempeño se convierta en una herramienta de presión a la labor docente por parte de las directivas? ¿Cómo evitar? Creo que es cómo evitar que la evaluación de desempeño se convierta en una herramienta de presión a la labor docente por parte de las directivas. Pregunta la profe Yoleida. Los docentes podemos interponer ante una acción inadecuada primero derecho de petición que no ser escuchado o resuelto una acción de tutela, finalmente recurso de reposición, o en qué instante se emite esta. Finalizamos con el profesor Audi Ruiz, la participación con vos. Profe Audi.
Sí, muy buenos días a todos. Sí, señor. Bueno, Ministro. nosotros realmente, uno de los casos más graves donde se le violan permanentemente los derechos es en el campo de la salud. El hecho de estar en un régimen excepcional tiene muchas implicaciones, pero es una conquista y lo que necesitamos es continuar fortaleciendo eso. Creo que se vulnera de manera permanente y los mecanismos jurídicos lo que generan son dilaciones para un tratamiento oportuno, porque nos ponen a presentar derechos de peticiones cuando se requiere que se le entregue la droga oportunamente. Y hay que esperar unos términos de tiempo y después esperar una tutela y en fin, se van dilatando los procesos y así lo que se deteriora es la salud. ¿Cómo hacer? ¿Qué mecanismos más efectivos, más contundentes se podrían generar para que el magisterio y su familia no tengamos que sufrir estos calvarios? Porque incluso la misma norma, en el marco de la misma norma, 15 segunditos, mi profe. nos vulneran el derecho. Gracias, profe Gracias, Audi. profe Audi. Con su merced cerramos las participaciones con vos y el profe Walter pregunta: cuando los rectores desconocen al gobierno escolar en la toma de decisiones, ¿a qué instancia se debe acudir? Bueno, y ya pues pasamos como a que la profe pueda extender un poco más en la resolución de estas preguntas y si quedaron algunos elementos por allí pendientes también. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Yo sé que este tema es un tema muy complejo porque es un tema que atraviesa todas las esferas de la vida educativa de los maestros, porque incluso atraviesa esferas de la vida privada de los maestros, porque ellos también tienen que recurrir a recursos para poder tener que exigir muchos derechos que les han sido violentados. Lo primero que tengo que decir, y voy a hacer, aquí traté de tomar nota juiciosa de las preguntas. Voy a hablar algo con relación a las asesorías jurídicas de los sindicatos. Bien. Yo digamos que no podría, porque en esto soy muy respetuosa, yo no podría decir que los sindicatos está haciendo así o así el tema de la asesoría jurídica. Lo que sí debo afirmar es que la Federación Colombiana de Educadores tiene una oficina jurídica de la cual pues yo hago parte. Allí somos 4 abogados, docentes, como muy bien lo decía el profe, y nosotros estamos siempre desde la oficina jurídica de la Federación prestos a acompañar las diferentes consultas y solicitudes que nos llegan de todo el país, porque a la oficina jurídica de la Federación llega de todo lado y uno indistinto de eso hace el acompañamiento. ¿Qué es lo que debo precisar? Hay situaciones que, digamos, ameritan la representación jurídica, que es lo que los asesores que hacemos parte de las organizaciones no podemos hacer, porque somos funcionarios públicos. Nosotros podemos hacer el asesoramiento, pero no podemos hacer en el caso de que usted requiera un acompañamiento puntual con una representación jurídica legal, como lo implica la ley. Hasta ahí, pues nosotros no podríamos hacerlo. Hay situaciones que se orientan, discúlpenme, yo hablo desde la experiencia propia en la Comisión Jurídica de la Federación. Vuelvo, insisto, no puedo hablar desde lo que pasa en los sindicatos filiales o en esto. Estoy segura que allá también hacen un ejercicio juicioso del acompañamiento, y es cuando los casos llegan, nosotros en la Comisión Jurídica estamos asesorando al compañero hasta donde nos es posible. O sea, siempre, por ejemplo, lo que es en la elaboración de un derecho de petición, de las acciones de tutela, algunos recursos como por ejemplo de curso de apelación, recurso de reposición, nosotros hacemos ese acompañamiento, incluso en los temas de salud. Entonces, pues ahí trato de dar algunas respuestas de hasta dónde podríamos llegar los asesores jurídicos que somos docentes,
porque hay organizaciones sindicales que tienen asesores jurídicos externos, que ellos sí no son docentes, ya tocaría mirar cómo están organizadas en las diferentes regiones. Bueno, sobre el tema de los traslados, mencionaban, profes, sobre el tema de qué pasa cuando se dan esos traslados que uno en un momento llamó traslados discrecionales. Toda la actuación administrativa debe estar justificada. Y cuando se da un traslado que no tiene toda la debida justificación, existe la posibilidad de interponer un recurso que se llama acción de tutela por garantía del debido proceso administrativo. Este cubre específicamente a los funcionarios públicos y aquellas acciones en las que el funcionario considera que ha sido violentado su derecho y lo puede interponer. O sea, yo les diría, en este caso de los traslados que se hacen de manera indebida, por así decirlo, una acción que se podría iniciar es una acción de tutela por la vulneración del debido proceso administrativo. Ya, pues eso explicarla a fondo me gastaría un poco más de tiempo, pero pues igual desde la federación estamos en esa tarea de acompañamiento permanente. ¿Cuánto tiempo tenemos para la respuesta al derecho de petición? En principio, 15 días, siguientes a la recepción del documento. O sea, si hoy es ayer era 20 de mayo. ¿Cuándo se empiezan a correr los 15 días hábiles? A partir del día siguiente hábil. Es decir, si yo lo radiqué un viernes, tengo que empezar a contar a partir del lunes siguiente los 15 días para que la autoridad me dé respuesta. Realmente eso implica casi el mes, contando y descontando los días que no son, digamos, hábiles, sábados, domingos, y si no se atraviesa por ahí uno que otro festivo. Todas esas cuentas las tienen que tener claras los profes. Y con relación a lo que yo les explicaba, si existe la necesidad de acudir a otra institución, porque la información que yo pedí o la solicitud que yo hice implica que otra institución, además de la accionada, responda, entonces yo tengo que esperar, o por lo menos tengo que dar entre 10 y 20 días más. Yo sé que el tema es un poco complejo y trato de ser lo más didáctica posible, pues con relación a lo que nos decía el profe, pues porque sí, en media hora es muy, muy difícil asumir muchas cosas que aquí están, pero pues vamos a tratar de hacer el ejercicio lo más didáctico posible. Bueno, ¿cómo exigir el Estado social de derecho? Hubo varias preguntas en torno a eso. Una de las compañeras preguntaba sobre cómo hacer para trabajar el tema con mis estudiantes de una manera mucho más cercana. Miren, el Estado social de derecho y cómo exigir el Estado social de derecho, eso se resume en trabajar los derechos fundamentales que establece la Constitución Política de Colombia con los estudiantes. Eso ahí, con que nosotros trabajemos esos 23 derechos fundamentales, estamos materializando el Estado social de derecho, porque les estamos enseñando cuáles son sus derechos y cómo los deben exigir y cómo los pueden hacer respetar, pero también cómo deben respetar a los demás los derechos que también les configura. Yo ahorita en el chat les voy a colocar algunos links, vuelvo y digo, en la Corte Constitucional tiene unos materiales pedagógicos muy importantes, muy bonitos, con los cuales ustedes pueden trabajar. La Personería de Bogotá también los tiene. Yo ahorita en el chat les pego para que ustedes puedan consultar esos links y allí puedan ampliar la información que yo les estoy dando. Entonces, sobre la pregunta de la profe, ¿cómo exigirlo? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer a fondo nuestros derechos. Si trabajamos la Constitución Política en las escuelas, si conocemos esos 23 derechos fundamentales, permanentemente
sabemos cómo exigir el cumplimiento del Estado Social de Derecho. Bueno, sobre el tema del gobierno escolar, hubo dos preguntas con relación al gobierno escolar. El gobierno escolar tiene una función administrativa, o sea, se rige por el derecho público y debe estar, digamos, controlado en la medida de esas reglas del derecho público. Pongo un ejemplo. Sí, y lo mencionaban allí sobre las solicitudes. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una solicitud de manera verbal, ¿cierto? A menos de que yo exprese que requiero una respuesta por escrito, la respuesta tiene que estar en los mismos términos en los que yo la hice, ¿cierto? Si la sugerencia que siempre hago, siempre es, todo pásenlo por escrito. Exijan siempre las cosas por escrito y siempre coloquen que ustedes solicitan la respuesta en los mismos términos en que lo están solicitando. Porque es que esas consultas verbales, digamos que se diluyen en el espacio y en el tiempo y queda como inconclusa la respuesta o como indefinida la respuesta. Entonces la sugerencia es que siempre que hagamos una petición, lo hagamos de manera escrita, para que así mismo tengamos la respuesta escrita. Como yo les explicaba, cuando ustedes radican una solicitud escrita, eso ya tiene carácter de derecho de petición y ya le aplican las normas del derecho de petición. Toda solicitud ciudadana tiene carácter de derecho de petición. Dice el compañero sobre el tema de la notificación por correo electrónico. Bueno, la notificación por correo electrónico se surte una vez a usted le haya llegado el correo a su bandeja de entrada. Ojo con lo que voy a decir, si llegó a la bandeja de entrada principal, no al spam. Las autoridades públicas tienen sistemas de verificación de recepciones de los correos. Cuando a usted le llega su correo, a la entidad que le remitió, le llega una alerta de que su correo fue recibido satisfactoriamente, ¿sí? Sin embargo, hay casos donde el ciudadano logra demostrar que no se dio una debida notificación porque llegó a la bandeja de spam o porque hubo un error en la digitación del correo. Pero la notificación es inmediata tan pronto llega a su correo electrónico. Sobre todo, y esto hay que tenerlo en cuenta, si usted autorizó esa notificación vía correo electrónico, ¿sí? Ustedes le preguntan, ¿autoriza la respuesta vía correo electrónico? Ustedes colocan sí o no. Si usted autorizó por vía correo electrónico, entonces ahí ya queda la notificación. Si usted no ha autorizado la notificación por vía correo electrónico, entonces ahí ya entra otro proceso de verificación de las condiciones de la notificación que usted autorizó, que debió haber sido en persona de manera escrita y personal, porque el correo electrónico también es escrito. Profe Luzaida, ¿hasta qué horas vamos para saber y no extenderme mucho? Sigue, licenciada. ¿Tienes otros bien? minuticos? Okay. Sí, señora. Bueno, entonces voy a mirar en esto entonces. ¿Dónde se interpone la acción de tutela? Preguntaba uno de los compañeros. Toda acción de tutela se interpone ante un juez de la República. ¿Eso cómo se hace? A través de la oficina de reparto, se llama, de su municipio, de su ciudad. Actualmente, las acciones de tutela se están recibiendo por correo electrónico. El Consejo Superior de la Judicatura tiene un correo electrónico habilitado para que usted pueda radicar sus acciones de tutela y recordemos que la acción de tutela le llega a cualquier juez. Todo juez está digamos, como en la capacidad de resolver, independientemente si es una acción de tutela de tema de salud o de tema de debido proceso administrativo o de tema el reparto la manda al juez. Y el juez, el que sea penal, sea civil, sea laboral, sea administrativo, está en el deber de contestar.
Entonces, eso para que ustedes lo sepan. No la interpone uno, o a veces comete el error. Eso es una pregunta muy interesante que hace la profe o el profe. Bueno, uno a veces piensa que la acción de tutela se le interpone a, por ejemplo, yo voy a ponerla contra la Secretaría de Educación y voy y la llevo a la Secretaría. No, es ante la oficina de reparto de juez que tenga el municipio o la ciudad donde usted se encuentra ubicado. Insisto, para este momento tenemos el Consejo Superior de la Judicatura tiene un correo específico para cada una de las organizaciones de las ciudades, perdón, y de los municipios. Entonces, ustedes entran a la página del Consejo Superior de la Judicatura, colocan acción de tutela y ahí les despliega todos los correos en los cuales ustedes las pueden interponer. Bueno, sobre el tema de los abogados en el concurso docente. Cuando ustedes, bueno, escucharon todo el tema del lanzamiento de la acción, yo no conozco acciones de tutela por inclusión del perfil de abogado en el concurso docente que haya interpuesto los sindicatos. O sea, por lo menos la federación no. No sé si algún sindicato filial lo haya hecho. Lo que sí conozco es que hubo una acción de tutela de un ciudadano aquí en Bogotá que interpuso este recurso para que se incluyeran el perfil de los abogados en las áreas de ciencias sociales y ciencias económicas y políticas porque habían sido excluidos. Esta acción de tutela, justo ayer estaba hablando sobre ese tema, no ha sido resuelta. El concurso ya está andando, pero al ciudadano no le han dado respuesta porque se solicitó claridad al ministerio, porque ¿quién es el competente ahí? El Ministerio de Educación. Como el Ministerio de Educación fue el que emitió el nuevo manual de funciones docentes, allí fue donde se definieron los perfiles de los profesionales que podían participar o que podían hacer parte de la carrera docente magisterial. Este oficio de abogado fue excluido. No hay razón en este momento para eso, porque incluso uno de los accionados o una de las accionadas en este proceso fue la federación. La federación tiene que revisar el tema también, pero no porque la federación haya interpuesto la tutela, sino porque el ciudadano solicitó, el juez que admitió la tutela solicitó que FECODE se pronunciara al respecto. ¿Listo? Doctora Joana, sí. Permítame aquí agregar algo. Además, digamos, yo creo que esa tutela va a salir favorable. ¿En qué sentido? Porque el gobierno no ha modificado el decreto que hizo el innombrable cuando él fue presidente, donde sacó un decreto que dice que toda aquella persona que tenga un título universitario puede ejercer la docencia, y ese decreto no ha sido ni derogado ni modificado. Y mientras el decreto esté vigente, pues toda persona que tenga un título docente puede ejercer la docencia. Eso era lo que quería agregar. Gracias, sí, doctora. profe, muy bien, profe Vicente. Puntualmente estás hablando del decreto 1278 del 2002. Ese es el decreto. El Estatuto Docente 1278 es el que establece que cualquier profesional, hablando de la profesionalización, puede ejercer la docencia. Entonces, efectivamente, ese recurso está vigente y el juez todavía no lo ha resuelto. Eso está todavía ahí, o sea, no hay palabra dicha, no hay ni sí ni no. Sin embargo, habría que mirarlo y pues la comisión tendrá que revisar, el ministerio es el que tiene que revisar en este caso particular, porque recordemos que toda norma tiene un proceso de sanción, pero en este caso es inconstitucional ese aspecto, precisamente por lo que el profesor Vicente nos está diciendo, porque el decreto 1278 permite esa posibilidad y el manual de funciones la omitió. Entonces, bueno, ahí dando algunas de las respuestas, intentando dar algunas de las respuestas. Bueno, casuística. Bueno, nos piden casos en el ejercicio yo estoy aquí leyendo en mi hojita
Voy a tratar ahorita de buscar algunos casos para que podamos conversar sobre situaciones específicas. Voy a, por ejemplo, aquí poner un caso. Bueno, voy a hacer el ejercicio didáctico de revisar una pregunta con relación a la evaluación docente como forma de presión contra los maestros y las maestras. ¿Cómo evitar que la evaluación docente se convierta en una herramienta de sanción para los maestros? Pues bien, resulta que los maestros y las maestras que pertenecemos al decreto 1278 del 2002, debemos conocer que existe un decreto que se llama el 3782 del año 2007. ¿Qué dice ese decreto 3782? Que todas las condiciones que rigen la evaluación deben estar dentro de los principios que establece este decreto, pero además deben ser consensuadas entre el evaluado y el evaluador. Voy a poner aquí un ejemplo muy puntual. Si el maestro o la maestra fue evaluado de manera, digamos, negativa, en el sentido de que le afectó su evaluación ese puntaje final que obtuvo, esta evaluación debe ser revisada dentro del debido proceso, porque al inicio del año debieron haber unas condiciones pactadas. Y esas condiciones debieron estar registradas en un acta de acuerdo entre el evaluado y el evaluador de cuáles iban a ser los medios para evaluación, las estrategias, los criterios. Si eso no existió, es una evaluación que puede ser impugnada. Ojo con lo que les voy a decir. Yo en la ciudad de Bogotá ejerzo la función de rectoría. Y uno de mis deberes como rectora es, al inicio del año, hacer un acuerdo con los maestros y las maestras en el marco del decreto 3782, donde escribimos cuáles van a ser los criterios de evaluación. Si yo no hago eso, eso quiere decir que aplica el principio de favorabilidad para el maestro o la maestra. O sea, yo no puedo salir a final de año a decirle, no, es que le voy a evaluar por el comedor, por la salida pedagógica, por la atención a padres, si eso no lo he pactado con el maestro. Entonces, aquí estoy colocando un ejemplo clave de cómo hacer y cómo evitar que la evaluación docente se convierta en un medio. Los recursos están. Perdón. Creo que hay Ya lo cerraron, licenciada. Sí. Los recursos están en ese decreto y pues digamos que yo invito, a propósito de la tarea que tenemos los asesores jurídicos tanto de la federación como de las filiales, a que empecemos a acompañar a nuestros maestros y maestras en el ejercicio y en la definición de estos criterios de la evaluación de desempeño. O sea, para esto, por ejemplo, hay una charla específica donde uno explica cómo se debe hacer, cuáles son los criterios, pero pues bueno, aquí lo estamos tomando como de una manera muy general, pero lo pueden ustedes consultar. Aquí ya tengo varias anotaciones de lo que les tengo que colocar en el chat para que ustedes consulten. Y había otra pregunta con relación a las acciones de derecho oportunas en la atención de salud. Bueno, eso es un problema bien complicado, mis profes, porque personalmente digamos que en la federación he sido la abanderada de unos temas de acciones de tutela con relación a la vulneración del derecho a la salud. Llegan muchísimos casos. Y lo que el profe dice en su intervención tiene mucha razón.
Pues digamos, uno dentro del ejercicio de la exigencia del derecho, pues uno plantea la acción de tutela, el derecho de petición, que llame acá, que el otro. Pero resulta que hay una figura dentro de este modelo actual de contratación que a veces subestimamos. Y es la figura de las veedurías de salud que tienen cada uno de los sindicatos filiales. Profe, frente a tu pregunta, yo diría, las veedurías de salud de los sindicatos regionales tienen la responsabilidad de hacer un acompañamiento expedito, rápido y muy claro cuando existen vulneraciones. El maestro puede y debe acudir a los veedores de salud regionales porque esa es su función. Que allí estén, que ellos estén vigilantes de que no se den todas esas vulneraciones y que no. Entonces, la función de la veeduría de salud de las regiones es algo muy importante. O sea, ojalá entendiéramos lo vital de esto. O sea, un veedor de salud es el que tiene contacto directo con el prestador de servicio y es el que tiene que estar pendiente de que se cumplan las condiciones. Si tú me preguntas cómo hacemos los maestros para exigir esto, para hacerlo más rápido, pues yo diría, tenemos una herramienta muy, muy vital que son las veedurías. Entonces, acudamos a estas veedurías para que nos puedan ayudar y para que nos asistan en esa importante labor para lo que fueron asignados, que es exigir que se cumplan los derechos de las maestras y los maestros en la prestación del servicio de salud. Yo traté de coger las más claves, profe, yo no sé si se me quedó Licenciada algo. Joana, sí, que cuando no se da respuesta a un derecho de petición. Ah, sí. Sí. Bueno, cuando no se da respuesta a un derecho de petición, se interpone la tutela inmediatamente. O sea, tan pronto se han vencido los términos para dar una respuesta oportuna, se interpone la tutela para que el juez obligue al accionado a dar respuesta. Esa es la acción que sigue. Ok, muchas gracias. Voy a ponerles acá algunas Profe, y sí que nos compartes tu presentación. Señor. Sí, señor. Zaida, sería tan amable, me disculpa, yo quisiera hacer una preguntita muy concretica frente al concurso en el campo de los profesionales del derecho. ¿Cómo pueden participar los profesionales del derecho en el concurso docente? Sí, esa había sido una pregunta del profe. Sí, en este momento, ¿cómo están las reglas de participación a hoy? Están, digamos, restringidos, por así decirlo, a los cargos de dirección, coordinación y rectoría. En este momento. Pero recordemos que estamos esperando el resultado de la acción de tutela para poder, digamos, como resolver, para que resuelva el Ministerio y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Miren, yo quiero recordar algo que con lo que inicié mi presentación, y es que desafortunadamente en este momento estamos en una situación muy compleja de violación del Estado Social de Derecho. Hay que decirlo, o sea, desafortunadamente el Estado colombiano está en manos de personas que vulneran a toda luz los derechos de los ciudadanos. Por eso desafortunadamente nos encontramos abocados, mire, a eso que haya que yo pongo una tutela, impugnación y todavía no me responde. Y tengo que llegar, o sea, en este momento una de las formas que están y que es difícil y que no lo hace cualquier persona es llegar a la Corte Constitucional para exigir derechos, porque es que estamos en una situación bien crítica, bien difícil. O sea, eso también nos obliga a repensarnos qué va a pasar el próximo domingo, en manos de quién va a estar ese Estado Social de Derecho. Gracias, compañera Joana. Compañeros del diplomado, creo que la autora, dentro del limitante de tiempo, ha sido muy clara, muy concreta con relación al tema. Además,
todos y todas debemos de recordar que aquí se trata es de dar unas orientaciones que nos corresponde a nosotros y nosotras investigar, profundizar para, como dice el objetivo, uno de los objetivos dice, fortalecer la formación y cualificación sobre las reclamaciones administrativas, para que de esta manera nosotros compañeros podamos ejercer un mayor liderazgo orientando a nuestros compañeros de las instituciones y de la comunidad donde nos encontramos laborando. De igual manera, pues también nosotros allí en el material está para que nosotros conozcamos todas estas vías gubernativas a que tenemos derecho, y como lo acaba de explicar la doctora Joana, nuestra colega, ella nos va a dejar también ahí en el chat unos links donde nosotros y nosotras podemos, compañeras y compañeros, ampliar y tener allí cómo este tema, comprenderlo y profundizarlo más, porque somos conscientes que pues en media hora es insuficiente, pero esas fueron las reglas cuando el diplomado. Y por ende, también como objetivo, nosotros es que conozcamos esas vías de reclamación que muchas veces los docentes e incluso los directivos docentes no hacemos uso de ella, y que de acuerdo a la Constitución del 91 son válidas y también debemos hacer uso de ella. Entonces ese llamado también respetuoso, queridos colegas, a que nosotros cada día estemos actualizados, estemos investigando y fortalezcamos esta democracia. Y también pues yo les digo, como es mi costumbre, les hablo sin tapujos, les hablo directamente. ¿En qué sentido? Lo que la doctora Joana nos plantea es la realidad. Aquí ningún colombiano puede desconocer que hoy el propio señor que está de presidente viola la Constitución participando de política. Eso aquí, pues, solamente tal vez los sordos y los ciegos puede que no se den de cuenta, pero los demás, los que no son ni ciegos ni sordos, sabemos cómo el propio presidente participa en política. Segundo, no podemos tampoco desconocer, compañeros, que esto es grave y el pueblo colombiano no lo ha analizado ni lo está valorando. Las Fuerzas Armadas no pueden ser beligerantes, no pueden participar en política, y un propio general participa en política y todos los organismos guardan silencio. El presidente no dijo nada, la Procuraduría no dijo nada, la Fiscalía no dijo nada, absolutamente nada. O sea, que le dan, avalan que hoy en día las fuerzas militares participen de política y no pasa nada. Muchos ministros lo están haciendo. Entonces, frente a eso, no podemos los docentes y directivos docentes ignorar eso, y no podemos tampoco subvalorar el estado tan grave en que nos encontramos, la crisis institucional que hoy padece en nuestro país. Y es por eso ese llamado, compañeras y compañeros, a que todos, conscientes y consecuentes de la situación, busquemos cómo logramos de que Colombia no se vaya a un abismo de no retorno. Que esto no vaya a volver a la época de los años de la década del 40 y parte del 50, cuando la violencia de los dos partidos y donde se mataban liberales y conservadores. Esto es grave. Nosotros no podemos desconocer cómo durante el Frente Nacional se robaron las elecciones de General Rojas Pinilla y colocaron a Misael Pastrana. Todas estas situaciones son graves y últimamente se han fraccionado en partiditos
pero que para defender sus intereses de esa clase de oligarquía se unen y actúan para seguir imponiendo desde la presidencia y los ministerios, los diferentes cargos, imponiendo lo que ellos quieren en contra de la gran mayoría del pueblo. Y los maestros, varias veces, somos apáticos a esa situación. Entonces, compañeros, allí, dentro de las actividades y tareas, allí dice que con base en los documentos propuestos y que los van a encontrar ustedes en la plataforma, debemos de realizar una actividad contemplando, óyese bien, el análisis del caso propuesto y las acciones pertinentes para solucionarlo. Entonces, esta conferencia que nuestra colega Joana muy amablemente compartió con nosotros, todos esos materiales que usted va a encontrar, más los chats que ella nos va a colaborar para que ustedes puedan ingresar, entonces nos van a servir, compañeros, para realizar esa primera actividad. Y la segunda actividad dice también que con base en el foro debemos de realizar una reflexión que explique la importancia de las reclamaciones administrativas, la vía gubernativa y las acciones de derecho. Entonces, y que no supere más de 10 líneas. Entonces, eso es importante, compañeros, y allí, repito, vamos a encontrar esas lecturas sobre la vía gubernativa, vamos a encontrar muchos materiales de la escuela sindical. También en ese material vamos a encontrar algunos actos administrativos, algunos fallos, y también vamos a encontrar la ley 1010 sobre el acoso laboral. Allí en ese material también va a haber un video que nos va a permitir nosotros resolver esas dos actividades. Esos son documentos de apoyo. Y en los documentos de apoyo también encontrar, compañeros, lo que es la ley 1755 del 2015 sobre derecho de petición, que lo explicó muy bien la doctora Joana. Y lo mismo vamos a encontrar la ley 2591 sobre la acción de tutela. Entonces, miren que los materiales están en concordancia con lo que nuestra colega y abogada, la doctora Joana, ha expuesto allí. Y ustedes también tienen toda la libertad, y esa es parte de la democracia, de buscar otros materiales que puedan ayudarnos a ampliar, a profundizar y a comprender más todo esto. Y compañeros, y esto es muy importante, porque en nuestra vida como seres humanos necesitamos manejar muy bien estas acciones gubernativas. Qué importante que los maestros y los directivos docentes sepamos elaborar un derecho de petición, sepamos elaborar una tutela, que nosotros comprendamos cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos, que nosotros estemos también en la capacidad de saber los compañeros y compañeras docentes y directivos docentes que están bajo el régimen 2277-79 y 1278 del 2002, cuáles son las situaciones administrativas en que nos encontramos. Allí algunos compañeros y compañeras, los traslados. Allí ustedes en los materiales van a encontrar cómo actuamos cuando es un traslado inconsulto o cuando es un traslado discrecional, si eso amerita o no amerita, y según como esté sustentado
el decreto en el cual se nos notifica. Entonces, en realidad es una temática muy importante porque nosotros podemos, compañeras y compañeros, hacer valer esos derechos que la Constitución y las leyes nos permiten. De igual manera, le recordamos, compañeros y compañeras, que durante los primeros 8 días, nuestro trabajo, si está bien realizado, puede llegar a tener un reconocimiento del 100%, o sea, el 5. Si es extemporáneo, que ya pasa los 15 días, pues, aunque esté muy bien, no podemos tener la máxima calificación. Entonces, es llamado a que hagamos esos esfuerzos. Y haciendo uso del tiempo que me corresponde para las conclusiones, yo creo que esta temática de hoy nos viene como anillo al dedo. Como anillo al dedo porque tiene que ver con nuestra actividad como docentes o como directivos docentes, porque nos permite saber cómo actuar frente a X o determinado caso. Y porque también sabemos, compañeras y compañeros, que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad y por ello es conveniente conocer la ley. Y por ello, dentro de este diplomado en convenio con nuestra Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, hemos tratado de que nosotros y nosotras comprendamos, profundicemos todo lo que tiene que ver con la legalidad, que apliquemos la Constitución política y todas las normas que existen en nuestro país y la socialicemos, porque en la medida que tengamos un magisterio bien preparado integralmente, no solamente desde la pedagogía, sino también desde la constitucionalidad, dentro de lo que tiene que ver con la justicia social, con la economía, con la política, o sea, una formación integral. Eso va a permitir que tengamos una sociedad que cumple con unos deberes, pero reclama unos derechos, y de esa manera construimos la justicia social. Por ello, compañeras y compañeros, no nos cansamos de decirle que estos 333,000 docentes y directivos docentes, hoy más que nunca, tenemos que lograr que la sociedad colombiana mayoritariamente entienda que el cambio es ya, porque si no logramos el cambio, vamos de mal en peor y que llegaremos a un abismo donde las condiciones de vida serán indignas y las acciones de los seres humanos son acciones políticas. Por eso nuestras acciones tienen que estar encaminadas a buscar la mejor solución, una solución para todos y todas. Y eso está en la mano de cada uno de nosotros y nosotros, para que unidos logremos, compañeros, tomar la mejor decisión. Yo creo que aquellos compañeros y compañeras dentro de la democracia hay que respetarles su forma de pensar y de actuar, pero que están equivocados cuando no quieren entender que si elegimos malos legislativos, malos legisladores, van a hacer leyes malas que nos van a perjudicar a todos. Si elegimos un pésimo administrativo, va a administrar mal él con su gabinete y nos va a joder a todos y todas. Por eso, antes de las elecciones de Congreso, insistimos desde este diplomado que había que escoger las mujeres y hombres para que vayan al Congreso a hacer leyes en favor del pueblo, de acuerdo al interés del pueblo. Y por eso estamos diciendo
que de mañana en 8 días, el próximo 29, tenemos que elegir a un presidente que valore la vida, a un presidente que entienda la justicia social, a un presidente que escuche las reclamaciones del pueblo, de la sociedad colombiana, a un presidente que sea humilde, que escuche todos estos clamores, que conozca las necesidades del pueblo, que haya sufrido, porque quien no ha sufrido ninguna circunstancia negativa, pues no puede hablar. Yo no puedo hablar de hambre si nunca he tenido hambre, nunca la he vivido. Nosotros, compañeras y compañeros, docentes y directivos docentes, que sabemos que la educación es el camino para la transformación, no es simplemente transcribir conocimiento, no, es crear conciencia, es llevar al ser humano a que sea innovador, a que sea creativo, a que construya para bien de todos y todas. Entonces, si nosotros permitimos el continuismo, pues las cosas van a estar peor de lo que hoy vivimos. Por eso, con todo respeto, en el grupo de diplomado, les vivo enviando mensajes que nos permiten analizar y confrontar. ¿Por qué cada 4 años nos echan las mismas mentiras? Y coloco un ejemplo. Hace 4 años, el señor que hoy dirige este país le dijo al pueblo samario, o sea, a los de Santa Marta, que apenas llegara a presidencia, iba a resolver el problema de acueducto, alcantarillado y agua potable para todos los capitalinos de esa bella ciudad llamada Santa Marta. Y incumplió, sigue Santa Marta con ese problema. Y ahora el tal Fico, que es continuismo, se fue y le repitió el mismo discurso que en los primeros 15 días de su presidencia vaya a resolver el problema del agua de Santa Marta. O sea, el mismo perro con la misma huasca, echando las mismas mentiras de hace 4 años, y lo que huele es que ningún samario le dijo al señor Fico que esas mismas promesas las había hecho su presidente actual y que él es continuista. Se guardaron silencio, solamente en las redes sociales le están recordando al pueblo colombiano que van a dejar de robar. Y resulta que hace 4 años dijeron que iban a acabar con la corrupción y lo que hicieron fue incrementarla. Entonces, compañeros, no hay razón para que nosotros no entendamos lo que estamos viviendo y lo que se avecina. Entonces, es allí todos estos análisis, todas estas reflexiones. Yo dejo allí y como hombre de fe y hombre creyente, le pido al Todopoderoso que ilumine nuestra mente del pueblo colombiano y especialmente del magisterio y de los entes, para que en estos 8 días que hacen falta, hagamos ese trabajo y el cambio llegue el próximo 29 y de ahí en adelante los sucesores del presidente, del cambio, de la justicia y de la vida y su vicepresidenta, la compañera Francia Márquez y el compañero Gustavo Preto, inicien esos caminos. Y entre 4 años le demos continuidad con los grandes líderes y lideresas que tenemos en el pacto histórico. Allí hay muchas mujeres y muchos hombres para que después de 4 años le den continuidad. Y si el pueblo ve que en 4 años se inicia a mejorar las condiciones de vida, de paz, de salud, de economía, pues continuarán apoyando este gran pacto histórico. Entonces es allí esa gran responsabilidad. Y allí también quiero decirle con todo
respeto, ahí se cumple con ese artículo 1 de nuestra Constitución. Tenemos un candidato presidente y una candidata vicepresidenta que conjugan que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. Ahí están unidos un mestizo y una negra. Ahí están unidos una mujer y un hombre. Entonces, queridas compañeras, necesitamos que ustedes, las mujeres, se sientan representadas en una mujer sencilla, estudiosa, emprendedora, como Francia Márquez. Y todos los hombres también. Y por ende, compañeras y compañeros, sabemos que Gustavo Petro, un cordobés, un hombre que ha sufrido y conoce las problemáticas del pueblo, también sea ese capitán acompañado de una gran mujer y de un gran equipo de ministros y ministras que sé que tienen en su mente para que con ese equipo inicien a generar ideas que sean aprobadas en el Congreso de la República y por ende, por nosotros como líderes, como lideresas, ayudemos a que eso se haga realidad por el bien de Colombia, por el bien de nosotros, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Dejo allí deseándole a todas y todos un feliz fin de semana. Deseando que multipliquemos por miles y miles, por millones, estas ideas y de verdad haya coherencia entre el discurso y la praxis y que el pueblo elija bien. Y elegir bien es que ganemos en primera para evitar que la oligarquía colombiana nos vaya a masacrar físicamente a nuestra fórmula presidencial y vicepresidencial, para evitar que esta burguesía, oligarquía asesina y bellaca se vaya a robar las elecciones, como hace 4 años sucedió, que se unen toda esa manada de ampones para jodernos. Entonces, compañeros y compañeras, que llueva sobre todos nosotros y nosotras lluvias de inteligencia y de bendiciones para transformar nuestro país. El próximo sábado a la misma hora, por el mismo canal,